Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver en este video una continuidad del tema del teorema de Tales. En muchos textos es conocido como el segundo teorema de Tales, que recordemos que en el primer video que hicimos al respecto se enfocaba específicamente a triángulos. En este siguiente teorema de Tales o en este segundo teorema de Tales, lo que vamos a analizar son segmentos que se forman entre rectas paralelas y transversales, un par de transversales. Se pueden agregar más transversales, pero el análisis se hace con dos transversales y varias rectas paralelas. Tradicionalmente son 3, 4, 5, pero tienen que ser más de 3, o más bien dicho 3 o más. Como ustedes pueden observar en estas primeras figuras que aparecen en el video, si ustedes observan, bueno, hay varias rectas paralelas y algunas rectas que se conocen como transversales atraviesan ese segmento o esos segmentos de rectas paralelas y se forman segmentos entre ellas, o sea, pedacitos que van de una recta paralela a la siguiente y de esa a la siguiente y de esa a la siguiente. Vamos a ver, es un tema bastante intuitivo, muy probablemente incluso se les facilite más este que el anterior teorema de Tales, porque hasta la forma en la que aparecen los datos nos ayuda a armar lo que nos ayuda a resolver problemas. Vamos a ver un primer ejemplo para que nos vayamos familiarizando con qué es lo que sucede en este tipo de figuras. Ustedes pueden observar que tengo 1, 2, 3, 4, 5 rectas paralelas. Es muy común que en estos problemas se les indique claramente que son rectas paralelas. Ahorita en el video yo se los estoy informando, pero normalmente hay una simbología que nos recuerda que esas rectas son paralelas. Las rectas transversales son las rectas de color rojo y pues el concepto de transversal en este caso tiene que ver con que atraviesa esa región formada por todas las rectas paralelas. Debido a estas transversales y a estas rectas paralelas se forman varios segmentos. Por ejemplo, de aquí a aquí se me indica que esto mide 9 metros. Obviamente estamos hablando de una escala. De aquí a aquí 8 metros, de aquí a aquí 7 metros, de aquí a aquí es un valor desconocido z. Debajo del de 9 metros hay un segmento X, aquí hay un segmento de 4 metros y de aquí a aquí hay un segmento Y desconocido y de aquí a aquí hay 1.75 metros. Lo primero que vamos a hacer en este video es familiarizarlos con un razonamiento bastante simple. Lo que sucede de un segmento al que se encuentra en la misma región entre las mismas paralelas va a ser lo mismo entre cualquier otro par de segmentos entre rectas paralelas. Es decir, si yo observo que este segmento de 8 metros es lo doble de este de 4 metros, quiere decir que en todo el dibujo va a suceder lo mismo entre el de arriba y el de abajo. O si lo veo al revés, si esta es la mitad de este, cualquiera de abajo va a ser la mitad de lo que mida el de arriba. Así de intuitivo es este tema del segundo teorema de Tales. Por lo tanto, en este valor X, que todavía desconozco, simplemente yo sé que esto va a ser la mitad de lo de arriba, por lo que acabamos de explicar, y aquí yo podría establecer que X vale 4.5 metros. En el caso del segmento Y tiene que ser la mitad de lo de arriba. Si el de arriba es 7 metros, entonces este debe ser 3.5 metros. ¿Sí? Voy a moverlo un poquito para que no se amontone. Si observo en el siguiente segmento, si el de abajo es 1.75 metros, yo debo saber que el de arriba es lo doble. Es decir, Z tiene que valer lo doble de 1.75, que son 3.5 metros. ¿Sí? Entonces, de esa manera, de una manera muy lógica, pudimos resolver este problema. El detalle sería que yo no pueda ver una relación tan simple o tan directa como lo doble, lo triple, la mitad, la tercera parte, la quinta parte. Y aquí nos vamos a auxiliar de esas fracciones, esas razones que ya habíamos dicho que es el nombre correcto que se le da, que analizamos en el primer teorema de Tales. Vamos a ver un ejemplo parecido a este, pero donde los datos que conozco aquí es muy importante que ustedes observen que se deben de conocer dos datos de un par de rectas paralelas y la región que se forma entre ellas para poder resolver estos problemas. Es decir, si yo no tuviera en ningún segmento de estos, más bien en ningún par de segmentos de estos, la información completa, yo no hubiera podido deducir que un dato era el doble del otro. Pero vamos a ver qué pasa cuando una relación no es tan simple de determinar.
Como pueden observar en este siguiente dibujo, ahora los dos datos conocidos que encuentro entre dos rectas paralelas no corresponden a una relación tan exacta como el doble o el triple, o sea, 7 no es el doble de 4. Sin embargo, aquí podemos seguir utilizando aquello que manejamos en el primer teorema de Tales, que era la razón de escala o la razón de proporcionalidad. Es decir, aunque no puedo definir exactamente si 7 es lo doble o triple porque no es nada de eso, sí puedo saber qué cantidad de veces es más grande el 7 que el 4. Este procedimiento no lo vamos a hacer aquí, pero ustedes lo pueden analizar de esa forma y comprobar que nos lleva a lo mismo. Si yo puedo descubrir cuántas veces es más grande que 7 entre 4, dividiendo el 7 entre el 4, que de hecho no es una división tampoco muy compleja, esto nos da 1.75. Eso significa que cada dato de arriba va a ser 1.75 veces más grande que el dato de abajo, lo cual quiere decir que cualquier dato de abajo lo puedo multiplicar por 1.75 para obtener el de arriba. Y al contrario, los de arriba los puedo dividir entre 1.75 para que me den los de abajo. Pero ese no lo vamos a aplicar aquí, ustedes ya conocen cómo funciona ese procedimiento. Aquí vamos a ver qué es lo que decía los corolarios del teorema de Tales para resolver estos problemas. Si yo tengo una figura como esta, la forma de resolver es tan sencilla como hacer una razón, que les recuerdo que lo que hemos dicho de razón es eso que parecen fracciones, entre cada dato de arriba entre el de abajo. Por ejemplo, 9 entre x forma mi primera fraccioncita. Ya le voy a dejar de decir fracción, la primera razón. Solamente lo hago para los que no se familiarizan todavía con el concepto razón. Escribo la razón 9 entre x. Digo que eso, según este teorema, debe ser igual que la división de 7 entre 4. Y eso también debe ser igual que la división de 5 entre y. Y luego debe ser igual que la división de z entre 1.75. O sea, como están acomodados los datos, así los pongo a manera de división, a manera de razones, y de acuerdo a este teorema, la división de cada dato de arriba entre el de abajo tiene que dar lo mismo entre cada par de rectas paralelas que identifico. 9 entre x, 7 entre 4, 5 entre y, z entre 1.75. Una vez acomodado el esquema así como lo estoy observando, vamos a utilizar aquella regla de 3 de la que ya hablamos, donde si yo identifico un par de razones en la que hay 3 datos conocidos y uno desconocido, como aquí, que es el que estoy encerrando, yo puedo observar que hay 3 datos conocidos y uno desconocido, que es la x, pues para encontrar x basta con que multiplique en diagonal 9 por 4 y el resultado lo divide entre 7. Al hacer esa multiplicación me va a dar el valor de x. 9 por 4 entre 7 nos da 5.14. Luego, si ocupo el valor de y, busco la razón donde aparece la letra y, que es esta, y agarro una fracción donde estén los dos datos conocidos, que en este caso sigue siendo la de 7 entre 4. Ahí está. Y pues hago el mismo análisis. Si tengo 3 datos conocidos y uno desconocido, multiplico cruzado, 5 por 4, y divido entre el otro dato que es 7. Aquí está, 5 por 4 entre 7 nos da 2.85. Para z, para encontrar z, igual puedo ahora ignorar este valor de 5 entre y para que se vea. Voy a ponerle aquí como una barrera para que no lo veamos. Ignorando que existiera esta fracción entre las dos, pues yo puedo decir que en este conjunto de fracción 7 entre 4 y z entre 1.75, conozco 3 datos y desconozco uno. Pues multiplico en diagonal 7 por 1.75 y divido entre 4. Y ahí el resultado que me da de esa multiplicación y de la posterior división es 3.06. ¿sí? Entonces simplemente es armar las fracciones, ver en cuál de esas razones, dijimos que no vamos a decirle ya fracciones, ver en cuál de esas razones está la incógnita que necesito, utilizar otra razón que tenga dos números conocidos como aquí y multiplicar cruzado y dividir entre el otro dato. ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más.
En este siguiente ejemplo, las rectas paralelas y las transversales no aparecen en la misma orientación, pero no hay ningún problema. Lo importante es que observemos que hay rectas paralelas, que en este caso están de color negro, como en el ejemplo anterior, y rectas transversales. Y yo voy a seguir haciendo mis fracciones simplemente utilizando la misma orientación, o sea, de dónde a dónde hice la primera razón. Yo, por ejemplo, aquí mi primera razón la hice como y entre 7, o sea, el de la izquierda entre el de la derecha. Ahí está, y entre 7. Según el teorema de Tales, después la siguiente razón la debo formar de la misma manera y se supone que es igual a la primera que establecí. Y entre 7 es igual a 9 entre x, ahí está 9 entre x, también eso es igual a 7 entre 3, ahí está, y eso es igual a z entre 5, ahí está. Es muy importante hacer las razones en el mismo sentido, o sea, si hice la primera de izquierda a derecha, sería un error poner que y entre 7 es igual a x entre 9, o sea, poner estos dos datos al revés. Eso ya nos daría algo incorrecto. Si la hice la primera de izquierda a derecha, la siguiente la tengo que hacer de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Al revés, puedo empezar, puedo hacerlo 7 entre y, no hay problema, pero luego seguir de igual forma de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Lo importante es que como inicie, termine. Una vez establecidas mis razones, vuelvo a hacer lo mismo. Veo, por ejemplo, para encontrar el valor de x, esta tiene x, entonces voy a agarrar esta razón que tiene x y la que tiene dos números conocidos, que es la de 7 entre 3. Aquí la ponemos encerrada como para que nos quede más claro qué valores vamos a utilizar. En esto que encerré está mi incógnita y tres datos conocidos, por lo tanto para x ya nada más multiplico en diagonal 9 por 3 y el resultado lo divido entre 7. Ahí está. 9 por 3 entre 7 nos da 3.85. Ahora, para encontrar el valor, me voy a ir al de z, que nos está orientado más fácil ahorita para encontrar primero el de z. Para encontrar el valor de z, agarro la razón donde aparece la letra z y la fracción que es conocida, que es 7 tercios. Aquí tengo tres datos, otra vez agarro una multiplicación en diagonal, 7 por 5, y divido entre 3. Ahí está, 7 por 5 entre 3 nos va a dar el valor de z y eso nos da como resultado 11.66. Para encontrar el valor de y, otra vez voy a tapar aquí para que no nos estorbe. Voy a tapar la fracción que tiene la x. Y si la tapo, pues ya se observa que estas dos razones me van a servir para encontrar el valor de y. Esta porque tiene la y esta porque es completamente conocida. En estos tres datos, agarro la multiplicación en diagonal que sea posible, 7 por 7, y el resultado lo divido entre 3. 7 por 7 entre 3 nos da 16.33. ¿Sí? Entonces nada más es armar las fracciones y agarrar de a 2 para poder ir resolviendo el dato que me vaya haciendo falta. Si no se nos facilita esto, recordemos que tenemos esa posibilidad de sacar las razones de escala o la razón de proporcionalidad entre los dos datos conocidos. Por ejemplo, aquí puedo ver 7 y 3, que son dos datos conocidos, dividir 7 entre 3, lo que nos dé la división de 7 entre 3, que en este caso, si dividen 7 entre 3 les va a dar 2.66, significa que cada dato de aquí es 2.66 veces más grande que los de aquí. Por lo tanto, los de abajo los pueden multiplicar por 2.66 para obtener estos de aquí, o al revés, dividir estos entre 2.66 para obtener los de acá. Como se les facilite más, pueden resolver estos problemas. Vamos a ver un último ejemplo que ya habíamos trabajado previamente con triángulos, pero que aquí nos permite este razonamiento aplicar a lo mejor un procedimiento más rápido. Vamos a verlo. En este ejercicio final que vamos a analizar, nosotros ya habíamos visto este tipo de ejercicios, pero separando los triángulos, recordando, esto es un segmento paralelo, en este caso a este lado, y de acuerdo al teorema de Tales, aquí se forma un triángulo semejante al triángulo original. Lo que hacíamos en estos casos, si ustedes recuerdan, era separar los triángulos, era la recomendación que se les dio. Poner los datos que conocíamos de cada triángulo y con el procedimiento que vimos en el primer video del teorema de Tales, encontrar el dato que fuera posible. Por ejemplo, aquí después de separar,
yo podía encontrar el lado que tenemos de este vértice a este vértice. Entonces, separando los triángulos, podía encontrar ese lado. Pero como lo que me están pidiendo es una parte de ese lado, después tenía que restarle 6.5 para encontrar este valor de aquí. Aquí el detalle es que habría que separar. Bueno, para los que no se les facilita resolverlo sin la separación, pudiera representar un poco más de tiempo. Sin embargo, aquí ya nos podemos apoyar de lo que acabamos de ver del teorema de Tales entre segmentos paralelos, pero si recuerdan al inicio del video, yo les dije que esto lo podíamos aplicar solo si había 3 rectas paralelas o más, y aquí observamos que únicamente hay 2 rectas paralelas. Entonces, en teoría no puedo aplicar ese teorema de Tales que estamos analizando. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de hacer esto, no está prohibido, no me afecta la información de la figura. Yo puedo sacar una siguiente recta paralela a esta, y ahora sí se forma una figura como la que acabamos de analizar o las que acabamos de analizar. Hay 3 rectas paralelas y se puede decir que estos lados del triángulo son las transversales. Y si yo lo analizo de esa forma, puedo decir que la razón de 5 entre 6.5 debe de darme lo mismo que la razón de 4 entre x. Aquí está. Y como tengo 3 datos y desconozco uno, aplico el procedimiento de la multiplicación en diagonal, 4 por 6.5, y divido entre el otro dato que es 5 y me lleva directamente a 5.2. Es una alternativa. Quienes se les facilite o les guste más el método anterior que vimos del teorema de Tales lo pueden seguir aplicando, pero quiero que sepan que en estos triángulos se puede aplicar este segundo teorema de Tales y para algunos quizás les parezca más rápido aplicarlo de esta forma. Esperemos que con esto ya puedan resolver problemas similares. Por ahí estaremos apoyando con algunos videos más adelante. Gracias, saludos a todos.